Buenas tardes a todos y todas y en primer lugar muchísimas gracias por la invitación. Quiero empezar planteando algunas aclaraciones desde dónde voy a hablar y luego un pequeño esquema de cómo va a ser la intervención para que nos situemos, ¿no? Yo voy a intervenir desde una perspectiva ecofeminista, es decir, la línea de trabajo que yo he venido desarrollando tanto en el ámbito de la universidad como en los ámbitos donde trabajo, como en mi ámbito de militancia, que es fundamentalmente Ecologistas en Acción, lo que hemos venido trabajando ha sido los vínculos que el feminismo y el ecologismo ofrecen tanto para analizar las causas de la crisis estructural, como para alumbrar propuestas de salida que son totalmente complementarias con muchas otras líneas de pensamiento, de trabajo y de activismo que vienen desarrollándose desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo que querría hacer es compartir con vosotras y vosotros algunas reflexiones que van primero un poco en la línea de perfilar muy rápidamente de dónde viene nuestro modelo de pensamiento, cómo se configuró el sistema económico capitalista, es decir, el paradigma de la economía neoclásica, que es el que hoy sostiene la economía, y a partir de ahí ver qué invisibilidades, qué deterioros no vistos, qué consecuencias tiene, cuál es esta crisis estructural que ahora mismo se encuentra escondida debajo de la crisis económica y financiera, pero que está ahí y que tiene unas consecuencias tremendas, y luego al final apuntar algunas líneas o algunas pautas de salida desde esta perspectiva, ¿no? Podríamos decir que la sociedad occidental, la sociedad capitalista, se ha construido prácticamente en guerra contra la naturaleza y contra los cuerpos de las personas. Vamos a tratar de ir argumentando un poco esta idea, ¿no? ¿Cuál es la lógica que sostiene la economía capitalista y que de alguna manera se encuentra en guerra, en oposición esencial a lo que mantiene la vida de las personas y del resto del mundo, ¿no? Nuestro sistema de pensamiento, es decir, la base de nuestro sistema económico y cultural, me refiero al de las culturas occidentales, nace durante un periodo largo, muy largo, que no se sabe muy bien cuándo empieza y cuándo acaba, es el periodo de la modernidad, pero que podríamos situar como convención social, que su arranque se sitúa con la publicación del discurso del método de Descartes en 1637. Este modelo de pensamiento, cuando surge, y todo el pensamiento posterior hasta la Ilustración, desde luego supone un enorme avance sobre la situación anterior, es decir, es lo que permite de alguna manera romper esa idea de que era la Iglesia, digamos el pensamiento de la Iglesia y la religión, aquello que permitía explicar físicamente el mundo, aquello que permitía explicar la naturaleza, que permitía explicar la sociedad, la vida en su conjunto, ¿no? La modernidad, el inicio de la ciencia moderna, permite desvincular filosofía y ciencia de pensamiento religioso, y eso supone un enorme avance. Pone las bases para que aparezca, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, derechos del hombre en aquel momento, que no de la mujer, pero al menos el 50% de la humanidad empezaba a tener derechos y por tanto al otro 50% también le entraban las ganas de tenerlos, ¿no? Y comenzaban unas luchas reclamándolo. Se producen enormes avances en la medicina, es decir, se producen una serie de cambios que desde luego son muy importantes, pero también sirve para consolidar una mirada anterior sobre la naturaleza y sobre el resto del mundo. En aquel momento, uno de los elementos, me voy a centrar solamente en 3 ejes que se acuñan en aquel momento y que han tenido una trascendencia muy grande. Uno de los ejes centrales es que se asienta el modelo de pensamiento dual. ¿Qué quiere decir esto? Si nos acordamos, Platón ya hablaba del mundo de las ideas y el mundo de las cosas y establecía una diferencia muy grande entre ambas. El propio Aristóteles distinguía también entre el mundo de lo público, el mundo en el que se daba lo económico, lo público, y el mundo del hogar, el mundo de loicos, y eran 2 realidades completamente separadas. Pues bien, Descartes establece también una diferencia radical entre lo que es la razón y lo que es la emoción. Establece también una importante diferencia entre la mente y el cuerpo.
Y el conjunto del pensamiento moderno establece también una diferencia grande entre lo que es la cultura, es decir, aquello que viene derivado de la razón humana, y lo que es el mundo de la naturaleza, que es aquello que son los animales, que es la lógica de la agricultura, es decir, que funciona de una manera radicalmente distinta. Este pensamiento dual, que es heredero, ya digo, del pensamiento de los griegos, pero que también venía de todo el marco judeocristiano de pensamiento en el que se distinguía entre los cuerpos y las almas, entre la naturaleza y los seres humanos como hijos y herederos de Dios, esa lógica dicotómica, presenta varios problemas. En primer lugar, su dicotomía, precisamente, entenderlo en términos de opuestos. Y en segundo lugar, que uno de los lados de esos pares de opuestos jerárquicamente se encuentra por encima del otro. Así, la razón, lo público entendido como lo que está fuera del hogar, la razón, lo público, la mente y la cultura jerárquicamente se perciben por encima como más valioso que aquello que tiene que ver con las emociones, el cuerpo, la naturaleza o el mundo de lo que se esconde en los hogares, ¿no? Esto no cae en un territorio virgen, cae en una sociedad que era profundamente patriarcal. Y lo que sucede es que de una forma clara se relaciona la razón, la mente y la cultura del lado de lo masculino, mientras que el cuerpo, lo emocional o la naturaleza quedan del lado de lo femenino, que además las mujeres, como parimos, como tenemos la menstruación y tal, era como mucho más fácil asociarnos al lado físico, al lado natural de la vida, ¿no? Esa jerarquía que se establece sirve para legitimar, de alguna manera, para dar una cierta sanción científica en el nuevo modelo de pensamiento a la subordinación de las mujeres y de la naturaleza por debajo de la cultura y del mundo de los hombres. Un segundo elemento importante con el nacimiento de la ciencia moderna es una cierta matematización del mundo. En un momento en el que se trata de luchar contra el poder de la Iglesia y teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la época en la que vive Descartes todavía hay quemas de brujas, todavía está operando la Inquisición, lo que se trataba era de buscar aquellos elementos que no fueran discutibles, que fueran tan objetivos que no presentaran elementos de discusión. Y entre ellos, el número, aquello que podía ser contado, pesado o medido, tenía un papel fundamental. Es decir, se desarrolla un modelo científico en aquel momento en el cual lo cuantitativo tenía un peso muy superior a lo cualitativo, ¿no? Claro, esto tiene una importancia muy grande desde el punto de vista ecológico y de los procesos sociales, porque la naturaleza está abarrotada de procesos en donde no se da cambio de número, pero sin embargo se producen cambios cualitativos muy trascendentales. Os pongo un ejemplo un poco tonto. Yo puedo tener aquí ahora mismo un trozo de carbón y puedo medir la cantidad de energía que tiene ese trozo de carbón. Puedo cuantificarla en una unidad energética, en julios, en vatios, en lo que fuera. Si yo quemo el trozo de carbón para producir calor, cuando mido el calor disipado, me encuentro que tengo exactamente la misma cantidad de energía que tenía en el trozo antes de quemarlo. Porque el primer principio de la termodinámica nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Hay el mismo número en unidades energéticas. Pero sin embargo la transformación que se ha producido desde el punto de vista cualitativo es radical. A partir de ese calor disipado nunca más podré volver a realizar otro trabajo útil desde el punto de vista humano. Esa reacción es absolutamente irreversible. Yo no puedo a partir del calor disipado volver a regenerar el trozo de carbón. Si pensamos en nuestra sociedad, que es un acelerador entrópico, es decir, que quemamos combustible fósil en unas cantidades ingentes, nos damos cuenta de que cotidianamente producimos una cantidad enorme de reacciones que son cambios cualitativos, en donde no hay cambio de número, me refiero a unidades energéticas, que sin embargo son irreversibles. Como cambios de esta naturaleza, en donde no hay cambio de magnitud,
pero que tienen una dimensión impresionante, hay un montón. Es decir, que lo cualitativo, desde el punto de vista, desde luego, de la ecología, tiene una trascendencia fundamental. Y el último elemento que quería destacar, que surge a raíz del paradigma de la ciencia moderna, es la aparición del mecanicismo. Es decir, Newton formula el universo, formula el mundo como una gran maquinaria, como una gran autómata que funciona siempre de una forma regular y que, si somos capaces de conocer cuáles son las leyes que regulan ese funcionamiento, estamos ante una naturaleza y ante un mundo absolutamente previsible. Por tanto, lo que hacen las leyes de la mecánica y una buena parte de la física posterior es tratar de encontrar cuáles son las leyes que organizan la naturaleza, simplemente para poder preverla. La ciencia que se acuña durante la modernidad en estos años sigue obviamente evolucionando, y los comienzos del siglo XX aparecen como momentos en los que se le da la vuelta a muchos de estos paradigmas, a muchas de estas leyes, ¿no? Es decir, la teoría del principio de incertidumbre de Heisenberg en la física, la teoría de la relatividad, aparece posteriormente la teoría del caos, todo lo que se va conociendo acerca de las partículas subatómicas o de astronomía, muestran que esta concepción mecánica de la vida no es correcta. Es decir, que las leyes de la mecánica son valiosas, siguen teniendo aplicación, pero no sirven para explicar completamente la complejidad del mundo. Es decir, las leyes de la mecánica y de la ciencia moderna de aquel momento sirven para fabricar tornillos, sirven para fabricar coches, pero no sirven para explicar ni lo infinitamente grande, ni lo infinitamente pequeño, ni lo infinitamente complejo. Y los ecosistemas, la vida y las sociedades son infinitamente complejas. Es decir, la propia ciencia ha contestado aquel paradigma que no es que fuera ni malo ni bueno, pero era inicial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, sin embargo, una buena parte de la aplicación tecnocientífica, especialmente las escuelas de ingeniería, yo estudié también en una escuela de ingeniería, no se han enterado de que todo esto está contestado desde el principio, desde el siglo XX. Y es muy fácil que nos encontremos con que de una escuela de ingenieros de montes, por ejemplo, salga gente que siga considerando que un río es una especie de tubería de la que se saca y se meten litros de agua como nos dé la gana, y que, sin embargo, no es un ecosistema complejo que tiene interrelación con todo lo que hay alrededor. O es posible que un ingeniero técnico agrícola salga visibilizando una vaca como un montón de chuletas corriendo que funciona como si fuera una especie de tubería en la que se le mete grano por un lado, sale lo que salga por el otro lado, y entre medias se producen procesos de incremento del peso vivo del animal, ¿no? Esto lo tenemos muy presente en el modelo científico. Pero por lo que yo os introduzco este elemento en el tema que tenemos hoy, es porque donde tiene una importancia fundamental este paradigma científico con sus elementos duales de matematización y de mecanicismo es cuando llega al campo de las ciencias sociales, y en especial al terreno de la economía, donde se encuentra profundamente asentado. Es decir, en el campo de las ciencias naturales, a partir de la ecología y de visiones más complejas del mundo, esto va cambiando, pero sin embargo en el mundo de la economía está perfectamente asentado, y ahí es donde me quería detener unos minutos, ¿no? La primera vez que se habla de sistema económico es en el siglo XVII, finales del XVII, y quienes acuñan el término de ciencia económica o de sistema económico son los economistas fisiócratas, que nacen en Francia, ¿no? Para los economistas fisiócratas, la economía, digamos, y la producción, sobre todo el concepto de producción, era acrecentar lo que la naturaleza podía dar con ayuda de trabajo humano. Es decir, era el caso claro de la agricultura, de una pesquería que no fuera esquilmante, es decir, que no fuera extractiva, o de la producción forestal. Yo en cualquier suelo de cualquier huerta deposito la semilla de un melón y simplemente la fotosíntesis, los minerales que hay en el suelo, la luz del sol, el agua
y el trabajo humano de agricultores o agricultoras que cuidan ese cultivo hacen que nazca una nueva mata y de esa mata puedan salir varios melones. Los economistas fisiócratas lo decían de una forma que a mí me parece muy bonita, decían: se trata de acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabar los bienes fondo, que es ni más ni menos que lo que venimos a decir hoy con el tema de la producción sostenible. Es decir, acrecentar aquello que la naturaleza puede regenerar y hacer crecer sin cargarnos la propia base física que lo sostiene, ¿no? Desde ese punto de vista, los economistas fisiócratas, mientras no te cargases esa base física que lo mantiene, no veían ningún problema en el crecimiento, porque el crecimiento era acrecentar esa producción y no hablaban de extracción. Es decir, para los economistas fisiócratas no se podía hablar de producir coches. Los coches son una transformación de una riqueza que preexiste mineral. O no se podía hablar de producir sillas. Las sillas son una transformación de la producción previa, si es que fueran de madera, que era una producción forestal, ¿no? El siguiente paradigma económico que llega, que le da la vuelta y profundiza y modifica en parte la conceptualización que hacían los economistas fisiócratas, es el que hace la escuela clásica. Para que nos hagamos una idea, Marx en el ámbito socialista o Stuart Mill en el ámbito liberal son economistas clásicos. ¿Qué es lo que dicen los economistas clásicos? Pues lo que vienen a plantear es, de alguna manera, que de los tres factores de producción, la naturaleza o la tierra, el trabajo y el capital, el que tiene más importancia es el trabajo humano. Es decir, la naturaleza para ellos sigue teniendo un enorme papel que jugar, ¿no? Pero sin embargo el trabajo humano es aquel que juega un papel transformador, digamos, en la producción mucho más grande. Pero donde me quiero centrar es en la tercera escuela, la escuela neoclásica, que es la que llega a lo largo del siglo XVIII, durante el XIX, y que es la que tenemos hoy profundamente implantada, ¿no? Es, digamos, el eje estructural del sistema económico capitalista. Y aquí se producen una serie de cambios importantes que de una forma radical cambian desde luego la concepción de la economía, pero cambian también la propia mirada que las personas tenemos sobre la realidad en un mundo donde la economía está hipertrofiada absolutamente, donde juega un papel fundamental, ¿no? Y voy a centrarme como en 6 elementos que son los que produce el cambio al modelo económico capitalista. El primero de ellos es la reducción de la noción de valor al precio. Es decir, el sistema económico, la economía neoclásica, aplicando la matematización que venía desde la ciencia moderna, dice: hay que traducirlo todo al número, y entonces el concepto de valor, aquello que tiene valor económico, es aquello que puede ser expresado en precio, ¿no? Claro, ¿qué problema nos encontramos aquí? Pues que hay muchas cosas que no pueden ser traducidas a precio. ¿Cuánto vale la polinización que permite que se reproduzcan las plantas? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto puede costar la crianza? ¿Cuánto vale la vejez en condiciones dignas de una persona? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? Hay muchos elementos que, siendo imprescindibles para la vida, no pueden ser traducidos a precio. Y cuando se traducen a precio, en realidad lo único que se están generando son nuevos negocios ambientales, pero que no reflejan en el precio la posibilidad de sustituir aquello que se está tratando de valorar. Os pongo un ejemplo. Yo puedo decir que el agujero de la capa de ozono, agujerear la capa de ozono, vale 500.000 millones de euros, por decir una cantidad que a mí me suena como muy bestia, ¿no? 500.000 millones de euros. Vale, pues podríamos establecer una política de sanciones en las cuales pusiéramos multas a las empresas que contaminan con productos que deterioran la capa de ozono, y aquellos que contaminan, que paguen y que vayan hasta componer, hasta meter en una cuenta bancaria el valor que yo le he puesto al agujero de la capa de ozono. Vale, y cuando tengo los 500.000 millones en la cuenta, ¿qué? El agujero no se cierra.
decir, lo que no hay posibilidad es que ese filtro natural que actúa para, de alguna manera, no nos lleguen los rayos del sol más dañinos que provocan cánceres de piel, cegueras, enfermedades en animales, no hay manera pagando de poder restituir eso. Igual que, por ejemplo, se han generado grandes mercados ambientales con el comercio de emisiones y, sin embargo, las emisiones de CO2 han seguido creciendo. Bien es verdad que a la vez han crecido los negocios de algunos que se están forrando con el comercio de emisiones, pero las emisiones, es decir, el daño físico, no hay manera de paliarlo. O sea, generamos apuntes contables, pero no resolvemos el problema de fondo. El segundo de los elementos que incorpora la economía neoclásica es la idea de que tierra y trabajo son sustituibles siempre por capital. Es decir, que los dos primeros factores de producción son sustituibles por capital. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que, tal y como dice Daly, un economista ecológico, lo que él llama un mundo vacío, es decir, ese mundo del siglo XX hasta más o menos bien entrado el siglo XX, en el cual, digamos, no habíamos superado los límites del planeta, podemos habernos hecho a la idea en determinadas zonas de que tierra y trabajo son sustituibles por capital. Pensemos, por ejemplo, no sé si conocéis la zona, por ejemplo, de Campo de Dalías, en Almería, la zona de invernaderos cerca del Cabo de Gata. Yo la conocí cuando todavía no tenía muchos invernaderos puestos, estaba en su fase inicial, donde allí vivían un montón de familias, eran digamos, los niveles de menor renta per cápita de todo el estado. Las familias vivían con unos cuantos rebaños de cabras y las cabras se alimentaban literalmente chupando piedras, porque es que allí no había ni un matojito, ¿no? De repente llegaron las multinacionales, en este caso al principio fueron holandesas, y empezaron un poco a implantar los sistemas de cultivo bajo plástico. Y en poquísimo tiempo, es decir, en un tiempo récord, toda la zona de Campo de Dalías pasó a ser de las que tenían menos renta per cápita a las mayores rentas per cápita de todo el estado. Y también con una altísima producción hortícola que en buena medida, es decir, una horticultura que en buena medida iba toda directa a la exportación, ¿no? Se decía el milagro del plástico, que es el mismo milagro del que se habla en Israel, ¿no? Y claro, se defendía que como había llegado gente con capital en un sitio donde no había tierra, porque era el puro desierto, y donde no había trabajo, el capital había conseguido llevar a cabo estas producciones, ¿no? ¿Qué hay detrás de este milagro? Pues detrás de este milagro está el plástico, que es un derivado del petróleo, que no viene de aquí, obviamente. Está la extracción de agua fósil de los acuíferos de la zona, con una posterior salinización importante de estos acuíferos, que ahora mismo constituye un problema bastante grave ambiental. Está la utilización de una gran cantidad de pesticidas y productos agrotóxicos, que es la única manera de poder cultivar, bajo el plástico. Está, por otro lado, la necesidad de traer nutrientes para esos cultivos, fosfatos. ¿De dónde vienen estos fosfatos? Estos fosfatos vienen en su gran mayoría de Argelia o de la zona del Sáhara. Es decir, la extracción de fosfatos del Sáhara explica en buena medida por qué los diferentes gobiernos, del pelo que sean, no denuncian los atropellos del gobierno marroquí contra el pueblo saharaui cuando vulnera sus derechos humanos, ¿no? ¿Qué está también detrás de este milagro? Pues al principio en aquella zona lo trabajaba la misma población, pero al cabo de un tiempo, condiciones durísimas y altas rentas per cápita, quienes trabajan básicamente de estos invernaderos, dentro de estos invernaderos es población migrante que viene fundamentalmente durante una temporada, ha venido del norte de África, luego de la zona más de África negra, y también muchísimas mujeres que vienen de los países del este, sin papeles, en las condiciones más deplorables laborales que uno se puede imaginar. Yo hace 2 años la última vez que estuve, en este caso no fue en Almería, fue en Huelva, vi a las mujeres de los países del este que trabajan con pañal, porque como trabajan a destajo, para no parar ni para ir al baño, trabajan con un pañal puesto, sin papeles, y esto aquí. Es decir, en unas condiciones, absolutamente semiesclavas, y no digo esclavas del todo porque algo de salario tienen, ¿no? Pero
Esto es lo que está detrás de este milagro. ¿Qué es lo que sucede? Pues que claro, la única dimensión que tiene valor, como solamente miro el precio, la dimensión que tiene valor de esta producción es el precio del kilo de tomates en el mercado. Cuando miro el kilo de tomates en el mercado, ese €20, €30, €40 que nos pueda costar ese kilo de tomates de invernadero, ese precio obviamente no incorpora todos los deterioros que se acompañan. No incorpora la merma de recursos no renovables que jamás volveremos a tener disponibles para otro uso humano. No incorpora la explotación de las personas. No incorpora la contaminación de los acuíferos y su agotamiento. No incorpora tampoco la extracción de minerales y materiales de terceros países, ¿no? Ni los conflictos sociales derivados de ese expolio. Claro, si yo solamente miro la dimensión que crea valor en el mercado, lo que quiero es que ésta crezca al máximo posible. Mientras que al mirar solo esto y hacerlo crecer, crecen también los efectos colaterales. ¿Hasta cuándo se puede mantener esto? Pues hasta que topamos con los límites del planeta. Es decir, ese modelo de sustitución de tierra y trabajo por capital solamente es posible en espacios reducidos y a costa de materiales y vidas humanas de otros territorios. Cuando se habla de milagro de Israel, pues claro, tenemos una explicación muy clara de por qué no sueltan los altos del Golán de ninguna manera, porque ahí es donde nacen los manantiales y las fuentes que tienen de alguna manera que abastecer y regar toda la producción hortícola en invernaderos que se dan en aquellas zonas. Es decir, una buena parte del conflicto árabe-israelí está en buena medida ligado a los problemas del control de las fuentes hídricas, ¿no? El tercer elemento que quería plantear es que para el sistema económico, para la economía neoclásica y el sistema económico capitalista, en base a lo anterior que he planteado, el objeto económico, aquello que es objeto económico, es solamente aquello que cumple tres condiciones: que sea trasladable a dinero, es decir, que sea expresable en unidades monetarias, como habíamos dicho antes, que sea apropiable para que alguien lo pueda vender o comprar, y en tercer lugar, que sea productible, es decir, que yo pueda hacer alguna pequeña transformación sobre ello que me permita comprarlo o venderlo. Pongo algún ejemplo porque si no queda farragoso. Un manantial de agua limpia no es un objeto económico, mientras sea accesible para todo el mundo de forma gratuita. Sin embargo, si el manantial está contaminado o alguien dice este manantial es mío, cuando yo la embotello, es decir, actúo sobre ella, hago algo productible sobre ella y le pongo precio, ese agua ya es un bien económico. El juego de los niños y las niñas no es un bien económico, pero si la ciudad se convierte en un entorno absolutamente hostil, niños y niñas no pueden salir a jugar a la calle o al espacio público con tranquilidad, y al final alguien acordona un espacio y cobra entrada a una ludoteca, el juego de las niñas y los niños, que no era un bien económico, ahora ya es un bien económico. Una buena parte del crecimiento económico de los últimos años se ha conseguido metiendo cada vez más en esa esfera de aquello por lo que se paga, cosas por las que antes no pagábamos, ¿no? Es decir, que ese es otro elemento que está ahí. El cuarto elemento que quería señalar es que, igual que las leyes de la mecánica trataban de explicar el funcionamiento del universo y de la naturaleza, se trata también de encontrar algunas leyes universales que sean indiscutibles, que expliquen la lógica económica dentro de la economía capitalista, ¿no? Y aquí se han elaborado manuales ingentes sobre leyes que están expresados en ecuaciones y ecuaciones, y algunas de ellas son, por ejemplo, como las que expresan todas las teorías coste-beneficio, ¿no? Que de alguna manera, a través de la eficiencia, pretenden saber de una forma incuestionable y matemática qué es aquello que merece la pena o no merece la pena producir en función del coste-beneficio. Y se plantean como leyes relativamente no, se plantean como leyes científicas, de la ciencia económica, ¿no? Pero claro, detrás de la teoría coste-beneficio hay una ideología tremenda.
Detrás de la teoría coste-beneficio está la pregunta de cuánto está usted dispuesto a destruir con tal de obtener un beneficio. Y es que hay gente que está dispuesta a destruir mucho con tal de obtener un beneficio, pero mucho. De hecho, está dispuesta a destruirlo todo con tal de obtener un beneficio, ¿no?